vamos a entrar de lleno en materia. Pensad en el aula por un momento. No es solo un espacio físico con pupitres y una pizarra, ¿verdad? Es más bien una auténtica microsociedad. Cada día, quienes estáis al pie del cañón gestionando estas aulas, lidiáis con diferentes personalidades, distintas necesidades y un montón de formas fascinantes de ver el mundo. Pues bien, este análisis de hoy está pensado exactamente como una herramienta práctica para ese día a día. Vamos a desglosar paso a paso cómo colaborar de verdad con los estudiantes autistas. La idea es que esta pequeña microsociedad funcione en perfecta armonía y que todo el mundo, sin excepción, pueda dar lo mejor de sí mismo. Y eso nos lleva a la gran pregunta. No se trata simplemente de decir, bueno, ¿cómo logramos dar todo el temario antes de que suene el timbre? La verdadera cuestión es cómo logramos un aula donde todos los estudiantes realmente prosperen. Esta es la brújula que va a guiar toda nuestra sesión de hoy, porque el éxito educativo tiene que ser accesible, tiene que ser práctico y, sobre todo, tiene que ser para absolutamente todos, sin dejar a nadie atrás. Para llegar a ese entorno ideal, tenemos una hoja de ruta muy clara. Primero, hablaremos de las voces autistas en el aula. Segundo, de cómo construir puentes con empatía. Tercero, abordaremos cómo superar los malentendidos escolares. Y por último, la creación de alianzas para el éxito. ¡Vamos a ello! Arrancamos con el primer módulo, voces autistas en el aula. O lo que es lo mismo, poner en el centro a los verdaderos expertos. Porque sí, hay que dejar clarísimo desde el minuto 1 que el experto fundacional en toda esta ecuación es el propio alumno. A ver, en el mundo de la educación estamos más que acostumbrados a escuchar términos súper técnicos, ¿verdad? Pero vamos a bajar esto a la tierra. A menudo se habla de la experiencia vivida. ¿Qué significa esto realmente? Pues es ni más ni menos el conocimiento profundo que un estudiante tiene sobre sí mismo. Pensadlo así, si os levantáis a medianoche en vuestra casa y está todo a oscuras, podéis caminar hasta la cocina sin chocaros con los muebles, ¿cierto? Eso es porque conocéis perfectamente el espacio. Pues de la misma manera, el estudiante autista conoce su propia mente, sus límites y sus necesidades muchísimo mejor que cualquier otra persona, simplemente porque habita en ella todos los días. Y aquí viene la clave de por qué esto es tan importante. Reconocer al estudiante como un experto transforma el aula de un lugar de imposición a un espacio de auténtica colaboración. Es un cambio de juego total. Importa enormemente, porque de repente dejamos de intentar gestionar o dirigir el comportamiento del alumno desde arriba y empezamos a trabajar codo con él. Y es ahí cuando el aprendizaje empieza a fluir de una forma muchísimo más natural. Siguiendo con las herramientas prácticas, seguramente hayáis oído hablar de las siglas CAA. Esto significa Comunicación Aumentativa y Alternativa. Suena muy académico, pero fuera jergas, son simplemente apoyos. Hablamos de cosas como tabletas con imágenes o teclados adaptados que ayudan a las personas a comunicarse sin necesidad de usar la voz hablada. Imaginad las rampas de acceso que hay en cualquier edificio físico para facilitar la entrada, pero diseñadas específicamente para la voz. Permiten que aquellos que no pueden usar las escaleras de la comunicación verbal tradicional lleguen exactamente al mismo destino comunicativo que los demás. ¿Por qué es fundamental integrar esto en el día a día? Porque garantiza que los estudiantes que no hablan o que lo hacen de forma mínima tengan exactamente las mismas oportunidades de levantar la mano, participar y ser líderes en clase. Es crucial entender que, sin este puente, el ecosistema del aula se estaría perdiendo aportaciones que son, francamente, brillantes. Pasamos a nuestro segundo módulo, Construyendo puentes con empatía. Aquí vamos a sumergirnos en cómo comprender las diferentes perspectivas que conviven en el entorno escolar. La empatía es la herramienta que nos permite aprender y respetar las perspectivas de las familias, de los estudiantes y del resto de educadores. Volvamos a la analogía del principio. Si vemos el aula no solo como una microsociedad, sino como una gran orquesta, el rol docente no es el de un dictador que obliga a todo el mundo a tocar la misma partitura con el mismo instrumento a la fuerza. ¿Qué va? El rol es el de un facilitador, un director de orquesta que se asegura de que cada instrumento único suene con su mejor versión, logrando juntos una melodía espectacular. Y para entender bien cómo afinar todos esos instrumentos, nada mejor que un caso real. Imaginad esta situación típica. Tenemos a una madre, Jamie. Su prioridad absoluta es conseguir apoyo práctico diario, para que las transiciones escolares de su hijo no sean un caos. Por otro lado, tenemos a un defensor autista adulto, Alex, que sugiere, un momento, lo que necesitamos es empoderar la propia voz del estudiante a largo plazo. En una reunión escolar cualquiera, estas dos posturas podrían chocar de frente y parecer agendas totalmente incompatibles, ¿verdad? Pero, ¿cómo se resolvió esta aparente desconexión? Pues poniendo la empatía a trabajar en la vida real. En lugar de atrincherarse cada uno en su opinión rígida, hicieron 3 cosas fundamentales. Primero, escucharon activamente, sin interrumpir solo para llevar la razón. Segundo, hicieron preguntas genuinas para aprender por qué la otra persona lo veía así. Y tercero, buscaron un terreno común.
Al hacer esto, se dieron cuenta de que podían diseñar un enfoque mucho más completo, uno que combinara ese apoyo práctico para calmar las crisis del día a día con la enseñanza de la autodefensa a largo plazo para el alumno. ¿Por qué es tan vital dominar esta habilidad en las uniones escolares? Básicamente porque transforma la tensión en confianza pura. Esto es importantísimo porque usar la empatía para resolver esos cortocircuitos entre casa y escuela nos lleva a soluciones reales. Y de paso, ahorra un tiempo precioso que de otro mundo se iría por el desagüe en reuniones súper frustrantes donde nadie se pone de acuerdo. Lo que nos lleva directos a nuestro tercer módulo, superando malentendidos escolares. Vamos a ver cómo aplicar la comunicación efectiva en pura acción. Hay un choque de realidades que ocurre, casi a diario en los colegios. Desde el lado del profesorado, la mente suele estar en modo «tenemos que completar el plan de estudios a tiempo». Totalmente lógico. Pero al mismo tiempo, la realidad del alumno autista en ese preciso instante puede ser «este entorno es demasiado abrumador, no puedo participar». Llevado al terreno práctico de la clase, imaginad que queréis avanzar con la lección de matemáticas. Pero resulta que las luces fluorescentes o el ruido que viene del pasillo están creando una sobrecarga sensorial absolutamente insoportable para algunos estudiantes. Entonces, ¿cómo navegamos este bloqueo sin perder los nervios? Pues con 3 pasos clave. Primero, haciendo una pausa para bajar la tensión y reafirmar el respeto mutuo. Segundo, hablando claro y compartiendo las necesidades específicas. Por un lado, los objetivos curriculares, por otro, los ajustes sensoriales necesarios. Y tercero, proponiendo soluciones flexibles de forma conjunta. A lo mejor la solución es tan sencilla como permitir un asiento diferente o dejar unos minutos de silencio usando auriculares que reduzcan el ruido. Una vez que se alivia esa presión del entorno, de repente, la lección de matemáticas puede continuar con total éxito. Y aquí, ¿por qué esta táctica es oro puro? Convierte los aparentes obstáculos del plan de estudios en oportunidades fantásticas para diseñar un entorno sin estrés. Esto importa muchísimo porque resolver estos malentendidos construye una estructura de clase inteligente y mucho más sólida, un espacio donde la enseñanza de verdad es asimilada por todo el mundo sin ansiedad. Si lo pensamos bien, un enfoque de aula dividida, de esos que ignoran lo que el alumno tiene que decir y se ciñen a reglas rígidas e inamovibles, siempre acaba saliendo carísimo. Genera políticas que no funcionan, estudiantes que desconectan por completo y muchísima frustración docente. En el lado opuesto, un enfoque de aula colaborativa, que se basa en tener objetivos compartidos y mucha flexibilidad, es lo que genera resultados tangibles. Hablamos de estrategias que sí funcionan y de un progreso académico que se puede ver y palpar. Y así llegamos a nuestro cuarto y último módulo, Alianzas para el éxito. Cómo trabajar hacia un objetivo común sin perdernos por el camino. La clave de todo esto es darse cuenta de que crear un cambio genuino en la experiencia escolar no es algo que nadie pueda hacer en solitario, es sencillamente imposible. Requiere forjar alianzas súper sólidas entre el centro educativo, las familias y, por supuesto, las propias personas autistas. Y para que esa maquinaria funcione sin descarrilar a la primera de cambio, todo el mundo tiene que estar anclado en unos valores comunes. Incluso cuando no estemos de acuerdo en los métodos, mantener un enfoque inquebrantable en metas compartidas como el éxito académico y emocional del alumno es lo que va a conseguir que todos sigamos remando en la misma dirección. Y esta es nuestra regla de oro final. Centrarse en un propósito compartido convierta nuestras diferencias en las herramientas más fuertes posibles para construir un éxito escolar que perdure en el tiempo. Y es vital recordarlo porque encontrar esa meta en común es literalmente la llave maestra para la colaboración. Es lo que nos permite dejar de darnos cabezazos contra las paredes del sistema y empezar a construir puentes que nos pasen por encima de ellas. Para ir cerrando, nos gustaría dejar una pregunta flotando en el aire para reflexionar. ¿Qué pequeño cambio se va a poner en práctica mañana mismo en el aula para escuchar mejor? El aprendizaje más profundo siempre requiere pasar a la acción. Consiste en aplicar esos ajustes flexibles, darle el verdadero protagonismo a la experiencia del alumno y, en definitiva, transformar las aulas en lugares donde el talento de cada uno de los estudiantes se potencie de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.